En el primer slide están las referencias, slide número 1, el Apocalipsis, y parte un repaso, porque ya habíamos hablado de esto más o menos, de su estilo literario que se deriva del griego, que significa revelación, características de la literatura apocalíptica, que suele hacer referencia al fin de los tiempos, recurre a imágenes y lenguaje codificado con frecuencia con el objeto de que el mensaje no llegue a intrusos hostiles. Esto se debe a que por lo general los mensajes contienen malas noticias acerca de los intrusos que pueden llegar a vengarse si se enteran de lo que se dice acerca de ellos. Por lo que la codificación es una manera de proteger tanto el mensaje como el mensajero. Y con frecuencia se escribe en tiempos de opresión cuando es necesario comunicarse por medio de mensajes codificados. Recordemos que estaban los cristianos siendo perseguidos por el Imperio Romano y eran unos tiempos bien difíciles. Bueno, de hecho, Juan había sido preso y estaba allí cumpliendo lo que lo habían enviado allí por eso mismo, por ser cristiano. Y el mensaje cuando él lo da, cristianos sí pudiéramos intentar interpretarlo y entenderlo, pero por ejemplo, si caía en manos de un soldado romano, es probable que no lo entendiera. Y la finalidad era que el mensaje pudiera llegar a esos que habían entregado su vida a Cristo y que están esperanzados en la vida cristiana. Importante recordar lo que nos dice en 1 Corintios 13:12, cuando Pablo nos dice, mas ahora vemos por espejo, porque miren, yo estaba orando, yo leía la Biblia y uno tiene el apoyo de ustedes. Jimmy me enviaba estudios bíblicos también, que se lo agradezco un millón, que uno va a tratar junto con ustedes de poderlo entender y de poderlo interpretar, y vamos a hacer lo más objetivo posible, apegarnos lo más a la Biblia que podamos. Pero esto es igualito. Yo lo único que pensé cuando estaba un poquito media pugilatia, yo decía, ay Dios mío, que no puedo. Pero entonces me acordé de Pablo, nuestro querido amigo Pablo, que él decía, pues ahora vemos por espejo, luego veremos cara a cara y podremos entender. Aquella espinita que se nos quede, pues allá vamos a poderlo entender, porque es que hay unos datos espirituales que yo me imagino, que es como decía Jimmy, no sabía, pero sí pensé o sentía que era como un ángel que te llamaba. Espiritualmente, en ese momento, mira, tú te sientes bien, tienes como una paz, estás seguro, no te da ningún otro temor, pero es que es tan diferente el plano espiritual al plano físico. Entonces, pues, sí, vamos, continuamos con él. Sigue siendo hombre y estaba viendo cosas a un nivel que para el hombre es imposible entender plenamente. Sí, en el plano espiritual. En los capítulos 2 y 3 vimos al Cristo resucitado dirigiéndose desde el cielo a sus iglesias en la tierra. Y vimos cómo estaba dirigido ese mensaje a las iglesias. Ahora el escenario va a cambiar por completo, situándonos nada menos que en el cielo. Esta es una de las pocas descripciones del cielo que nos ofrece la Biblia, y como tal la estudiaremos con el máximo cuidado y atención. Ya vimos como en Apocalipsis 1, del 19 al 20, el apóstol Juan recibió un breve bosquejo de sus visiones cuando empezamos como una introducción. Vamos al 4, el próximo. En este versículo que está ahí en el slide, se diferenciaba entre las cosas que has visto en referencia a la visión que Juan contempló en el capítulo 1, las que son en relación a las cartas dirigidas a las 7 iglesias en los capítulos 2 y 3, porque recordemos, él nos está describiendo la situación de las 7 iglesias, que también las pudimos interpretar en periodos históricos, concuerdan con nuestra historia, pero también podemos ver que son características que pueden pertenecer a cualquiera de las iglesias que vemos hoy en día, de las que nos tenemos que cuidar, obvio, pero esto no es que estaba en el pasado, que ya yo no voy a volver nunca a ver gente con esas características. No, nos lo están diciendo
y en este libro, para que tengamos nuestros ojos alerta, para que estemos pendientes, para que no caigamos en la tentación o no caigamos en el pecado, que no nos dejemos caer en el pecado por otro. Entonces, después, que es la que nos corresponde y las que han de ser después de estas, que tiene que ver con todas las revelaciones de la historia futura, y ahí cogemos desde el capítulo 4 al 22. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. Entonces vamos a leer el Salmo 47 del 7 al 8. Así dice el Salmo 47 del 7 al 8. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. O sea que en esta alabanza, que sabemos que la mayoría de los salmos fueron escritos por David, nos hace la referencia a Dios se sienta en su santo trono. Y si vamos a ver, no hay una versión en la Biblia que nos diga que tuvo David una revelación como vemos con Ezequiel, a otros profetas. Sí, él tiene que haber tenido una relación. Fíjate que él menciona que Dios se siente en su santo trono. O sea que ya él sabía que desde el trono de Dios va a emanar todo eso que nosotros necesitamos, ese poder, esa promesa de que Dios va a estar con nosotros. Y el profeta Isaías vio también al Señor sentado en su trono alto y sublime, en Isaías 6:1. El año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. En este libro de Apocalipsis se menciona esto en todos los capítulos, menos en el 2, 8 y 9. El trono de Dios, que representa su majestad. El patrón es significante. Jesús, terminando de hablar y de tratar con las iglesias en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, todas las iglesias están comprendidas en esas 7, o sea, características que pueden haber en algunas iglesias o en algunas personas que están en las iglesias. Y ahora, después de lidiar con esas iglesias, Jesús llama a Juan al cielo con una voz que suena como de trompeta. Seguimos con Apocalipsis, mira, 4 del 1 al 3, Jimmy. Entonces, mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo, y la misma voz que había escuchado antes me habló con un toque de trompeta. La voz dijo: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante yo estaba en el espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Oye, es otra versión, yo te di ese versículo y no había oído lo del sueño completo. Yo no estaba, oye, que cayó ahí. Oye, Jimmy, es que parece que ya tú tienes un pasaje directo para allá ya. Estamos conectados ahí. Sí. Te confirmaron el pasaje. Ese pasaje. Ay. Tenemos todos que, ¿cómo es que cuando uno va a volar, cómo es que uno dice que busca el boarding pass? Tenemos que asegurarnos de tener ese boarding pass todo el mundo. Amén. Esto es una experiencia diferente, ya que Juan va al cielo y a una perspectiva celestial. Podemos hacer referencia a 2 de Corintios 12, del 1 al 4, donde Pablo se describe como un hombre en Cristo que fue arrebatado hasta el tercer cielo, donde oyó y vio cosas. Ok, aquí hay 2 detalles. Uno, que ahora ya no solamente estamos viendo que, como en los capítulos anteriores, vino el ángel le habló a Juan y Juan estaba, me imagino que o sentado o arrodillado, viendo, escuchando lo que Dios le estaba mostrando. Ya ahora aquí no, ya ahora aquí él va a ser transportado, que más adelante vamos a leer también en Isaías, que había una parte, pero fíjate, yo había leído sobre Pablo, que Pablo había hecho una referencia también a que él había sido arrebatado.
y él también tuvo una visión. Y en ese versículo, que yo lo estaba buscando y lo estudié, y se habla de la visión que tuvo Pablo y de que Pablo tuvo esa presencia ante la presencia divina. Y describe que es algo, bueno, que yo me imagino que tiene que ser una cosa espectacular, que no pueden haber palabras humanas que lo puedan describir. Cuando Juan, Dios le permite que él vaya ante su presencia y desde allá directo es que él le está hablando a Pablo, a Juan. Y entonces ante la presencia espiritual es que él percibe este mensaje. O sea que él pierde, o sea, para subir al cielo tiene que hacerlo a través del Espíritu. A través del Espíritu. Es una revelación que es de espíritu a espíritu. Y Pablo mismo dice cuando tiene la visión que él no sabe si estaba en el cuerpo o en el espíritu. O sea, que él mismo tampoco sabía. Interesante. Cuando uno tiene, sí, es que, ¿cómo te diría? Bueno, tal vez Jimmy, después de ese sueño que tuvo, puede ser interpretado como tal vez una visión en el futuro. Es que tú no sientes como que estás físicamente, es que es difícil de explicarlo en palabras, sino que tú sientes esa unión, es que estás como que hay un hilo. En otro nivel. Exacto, hay un hilo que te comunica directamente. Mira, como si estuvieras ¿cómo es? Cuando tú llamas por teléfono y tienes una comunicación directa con la persona, ahora tú pones Messenger y ves a la persona. Bueno, pues estamos en una comunicación ahí directa, no es que voy a mandar un email o que voy a mandar una carta. No, yo estoy directamente conectado ahí y me está dando el mensaje directo a mi intelecto, a mi espíritu, a mi corazón. Así que ahí Juan era un testigo. Exacto. Yo estoy pensando en las veces cuando Moisés subía al Monte Santo, ¿no? Y esta parte que siempre me ha llamado siempre tanto la atención que no lo podía mirar a los ojos porque moría, ¿no? Entiendo que como que esto guarda una relación, ¿no? El hecho de que yo estoy en el espíritu para poder ver el trono de Dios, porque la carne es, ¿verdad? Pecado. El pecado, ¿no? Por lo tanto, ¿verdad? Eso tal vez no es permitido, ¿verdad? Porque sé que cuando bajaba Moisés, siempre le resplandecía tanto su cara que se la tenía que tapar, ¿no? ¿Sabes? Y nada, me llamaba tanto la atención siempre leer esas partes de la Biblia donde hace este relato, cómo era el aspecto de la persona cuando luego de tener esa interacción directa con Dios. Es muy bonito el pasaje. Mira, de hecho, yo lo tengo aquí apuntado. Ángela, vamos a leerlo un momentito en 2 Corintios 12, del 1 al 4. 2 Corintios. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no lo es dado al hombre expresar. Amén. Porque yo me acuerdo cuando nosotros estudiamos los libros de Reyes, que también estaba Eliseo, que Eliseo cuando fue perseguido, que fueron soldados de rey y sitiaron la ciudad hacia alrededor, y el siervo de Eliseo decía, o sea, si fueran palabras nuestras, estamos fritos, olvídate. Aquí no hay más nada, entregarnos y que nos van a matar. Y cuando Eliseo le dice a Dios, permite que sus ojos vean, porque Eliseo estaba tranquilo, confiado, no estaba tan pugilateado como estaba el siervo. Y cuando Dios le permite y le abre los ojos a ese siervo, y el siervo ve que detrás de esos soldados enemigos había un ejército completo. Esto era un ejército de ángeles que había enviado a Dios. Ellos no estaban solos, más fuertes eran los que
estaban con ellos, que era la parte de Dios, la parte de los ángeles, que iban a pelear con ellos, contra esos enemigos que los rodeaban. Pero Eliseo tenía la bendición y la capacidad, como yo lo entiendo, de poder él ver en esa dimensión que estaba rodeado de ese ejército celestial. Porque lo que pasa es que para mí, es una dimensión celestial y Dios le permitió verlo. Digo, a él le permitía verlo, lo que pasa es que el siervo no tenía la afinidad tan grande con Dios como para poderlo ver rápidamente. Pero que esa parte de que tú no estás solo, Dios está contigo y alrededor de ti acamparán los ángeles, como cuando uno lee en los salmos. Esta expresión sube acá, que es cuando llaman a Juan, él llama a Juan, es un mandato para que Juan fuera transportado al cielo en el espíritu, de forma temporal y sobrenatural, con el fin de recibir una revelación específica acerca de sucesos futuros. Debemos, sin embargo, recalcar que esto no fue un sueño. Juan fue transportado por medios sobrenaturales fuera del mundo material y experimentó despierto esta visión que estaba fuera del alcance de los sentidos normales. El Espíritu Santo capacitó sus sentidos para recibir la revelación de Dios. Tenemos lo que Jesús le mostrará a Juan en los siguientes capítulos como pertenecientes al futuro y como predecesores de la venida y el reinado de Jesús en la tierra. Sí, porque esa es otra parte que no podemos obviar. Para poder entender el mensaje, tenemos que contar con que el Espíritu Santo nos va a permitir y a dar la bendición de que lo podamos entender. Una vez yo estaba hablando, por ejemplo, con José y había visto una descripción de ángeles. De hecho, yo creo que una vez también lo compartí con ustedes, porque cuando creo que Benjamín estaba dirigiendo el estudio bíblico ese día y habló de unos ángeles y los ángeles tenían ojos de arriba abajo. Y yo decía, ay Dios mío, José, yo espero no verlo, porque es que es una visión fuerte. Pero después orando, sentí la contestación de que si en algún momento yo fuera a verlo, Dios me va a preparar para poderlo ver y entender, porque Él no te va a dar algo que tú no lo puedas entender o que tú no lo puedas soportar o que no puedas pasar a través de eso. Y eso lo sabemos que hasta a través de los problemas nos pasa así, porque Dios, podemos tener el problema, pero Dios nos va a dar la sabiduría para poder bregar con el problema y nos va a dar la paz, porque no es lo mismo uno tratar un problema con paz que tratar un problema sin paz. Y nos va a dar la paz suficiente y el entendimiento para poder atravesar ese valle que tenemos que atravesar mucho, el valle, cuando estamos en medio de un problema que uno dice, Dios mío, yo no veo el final, pero lo pongo en tus manos, ayúdame. Y Dios nos va a capacitar, y en este momento Él capacitó a Juan para que pudiera estar lo suficientemente preparado para lo que iba a ver. Porque si nosotros recordamos también a Daniel, Daniel cuando tenía sus visiones a veces eran sumamente fuertes y a veces Daniel estaba 2 o 3 días recuperándose de lo fuerte de la profecía que tenía. Pero tenemos la confianza en Dios de que todo lo que haya de venir, Él nos va a capacitar y nos va a dar la fortaleza. Bueno, yo me imagino lo difícil que puede ser describir algo que tú ves por primera vez y que te impresiona, pero que no encuentras nada dentro del lenguaje que tú conoces para expresar lo que estás viendo. Es decir, te debes sentir como que limitante. Sí. Te das cuenta de lo humano que eres, porque chuleta, con lo que yo estoy viendo y oyendo, no, nada de lo que yo diga puede expresar la magnitud de lo que, o sea, no tenemos ni idea. Y recuerdo yo, y abro paréntesis, de una vez que estuvimos en la iglesia estudiando acerca de estas cosas del reino de los cielos, y comparábamos Dubái, un edificio que era el más alto hasta ese momento, las paredes eran impresionantes, todo muy bonito. Si eso ya era un estándar muy alto, lo más alto que hay en el planeta,
Imagínate algo más ya. ¿Qué puede ser? Si eso era en ese momento suficientemente fuerte como para impresionar a mucha gente, imagínate en el cielo. O sea, estamos hablando de cosas que quizás aún escritas en la Biblia se quedan cortas con lo que realmente vio. Es impresionante. O sea, yo digo que sí, definitivamente que hay que, desde la perspectiva espiritual, vivir esa experiencia, porque humanamente te sobrecoge y quizás no sobrevivas a la experiencia, pero espiritualmente sí, porque es demasiado grande. O sea, no hay, no aterrizas de qué estamos hablando, que es tan grande, que es tan especial, que nosotros mismos no tenemos ni idea que conlleva ser un seguidor de un ser tan especial, tan único, ¿no? Especialmente eso, lo que conlleva el que estemos en los caminos del Señor. Y gloria a Dios, porque triste es aquellos que le han dado la espalda. Y quería decir algo. Sí. Es bien esta parte en donde tú escribes aquí que el Espíritu Santo nos capacita nuestros sentidos. Yo creo que esto en nuestros días cobra mayor importancia para nosotros los que estamos, ¿verdad?, estudiando y buscando más del conocimiento de la palabra del Señor, en el sentido de que de la misma forma en que a través de la Biblia el Señor se ha presentado a través de sueños, a través de visiones, también nos dice que en los postreros días veremos visiones, los ancianos tendrán visiones, y esto, ¿verdad? Aparte de lo que estamos viendo, de lo que Juan pudo observar, ¿verdad? Y pudo tener ante sí en torno al Apocalipsis. También cuántas visiones, cuántos sueños quizás el Espíritu no nos presente quizás a cada uno de nosotros o a alguno de nosotros las que Él escoja. Y tenemos que estar bien centrados y bien agarrados del Espíritu Santo, en el sentido de que si eso no sucede, que nosotros podamos estar capacitados para entender esa visión, para entender qué es lo que en ese momento el Señor nos está diciendo. Porque sin duda alguna, yo creo que a medida que el tiempo vaya pasando, y lo vemos mucho con los vídeos que Benjamín pues muchas veces nos postea, están sucediendo tantas las cosas que no, o sea, a los ojos de uno yo las observo y yo digo, pero es que yo no puedo entender esto. El mundo cada día sí va en decadencia, o sea, se está colapsando, y cosas donde, qué sé yo, temas donde yo digo, pero si es que eso es tan sencillo, ¿por qué la gente no puede ver que eso no es del agrado del Señor? Pues hay una polémica y hay cosas porque nadie lo ve. Y entonces yo digo, si el maligno ha cerrado los ojos y está nublando el entendimiento, la visión de las personas a tal magnitud, pues eso nos hace a nosotros también tener que estar más pendientes, que estar más asidos a la mano del Señor, para que cuando esos momentos difíciles lleguen y el Señor nos hable en el Espíritu, y el Espíritu del Señor nos hable, nos presente visiones, nos presente sueños, que también nosotros podamos estar preparados para no, quizás no tener miedo, y sí entender lo que Él nos quiera decir. Siguiendo esa línea de Benjamín y de Nilda, cuando uno escucha a una persona que te menciona, vamos a suponer un predicador, y te menciona su visión, o si él dice que es una profecía, entonces nosotros, o que nosotros lo hayamos recibido, tenemos que ponernos en una oración, pero no que sea una oración, yo digo tipo servicarro, de que, pues rápido y ya está, no. Una oración donde uno saque ese tiempo, donde uno de verdad medite en la palabra de Dios y tenga ese espacio, como una vez que estábamos hablando cuando queríamos recibir palabra del Espíritu Santo, que tenemos que dejar unos silencios después de la oración para tú poder percibir la contestación que te quiere dar Dios, porque cuando tú recibes un mensaje tienes que estar segura
de que el mensaje esté claro, de a quién se lo puedes compartir, está preparado para recibir, mantenernos en una oración, en una comunicación constante con Dios y si no, si estamos indecisos de algo, pues para eso tenemos a nuestros hermanos en la fe, por ejemplo, como este grupo que nos ha ayudado muchísimo a cada uno y es de sostén, es de apoyo y tú dices, espérate que me apoyo aquí, pregunto aquí, sigo, porque esto no es es un viaje, yo lo veo como una vida con Cristo, es como si fuera una aventura, porque tú no vas a planificar todo por tu cuenta. Dios te va a ir poniendo las cosas y tú te vas a ir dejando llevar según Él te vaya guiando en el camino de la vida. Pero hay que ponerlo en las manos del Señor. En este momento, por ejemplo, Juan recibe ese mensaje y el mensaje él sabe que es para poderlo compartir con los demás cristianos. En Apocalipsis 4, del 2 al 3, la visión que tuvo Juan de la presencia de Dios era como un destello cegador de un diamante al sol, con el brillo deslumbrante de rojo sangre. La sardónice recibía el nombre por ser original de la zona de Sardis, de color roja sangre. Era la primera piedra mencionada en el pectoral del sumo sacerdote y brillaba a través de ambos, el verde más descansado de la esmeralda, porque solo así podía el ojo humano soportar semejante visión. Cuando te menciona ahí el arcoíris en griego, que viene de iris, que significa también halo de luz. El arcoíris desde tiempos del gran diluvio universal fue señal de la fidelidad de Dios a su palabra, sus promesas y su pacto con Noé, como en Génesis 9:12. El verde es el color de la tierra y la sugerencia aquí es aquella del profeta Habacuc en la ira. Acuérdate de la misericordia de Dios en Habacuc 3:2. Y Dios hará eso. Varias de las piedras que hay aquí eran piedras que se mencionaban desde el Antiguo Testamento y nos hace mención a aquellas piedras que, porque Dios dio unas instrucciones específicas del atuendo que llevaban los sacerdotes, cómo iban a ser decorados y las piedras que tenían. Así que entonces cuando Juan observa y va a darnos el mensaje, él tiene que echar mano de lo que él conoce. Él tiene que partir es como cuando tú le das clases a los nenes, que tú partes de lo conocido para enseñarle después lo desconocido. Esa luz casi cegadora, porque es una luz resplandeciente. Vamos a ver después una foto de algunas de las piedras que mencionan aquí. Se compara con la perfección y el color de aquellos trajes sacerdotales y del brillo de esas piedras, que él las compara con lo que él conoce. Algunos han querido ver en que el jaspe quizás represente la insoportable luminosidad de la pureza de Dios. Las vetas como de sangre de la sardónice o cornalina, su justa ira y el más benigno verde de la esmeralda, su misericordia, gracias a la cual podemos mirar su pureza y su justicia. ¿Cuál es la diferencia entre la cornalina y el jaspe? La cornalina difiere del jaspe en que el jaspe siempre será un poco opaco. Mire, hago un paréntesis ahí. O sea, yo tengo ahí un retrato de un jaspe, pero es que hay una variedad de jaspes. Hay jaspes que son más oscuros y hay jaspes que son oscuros veteados, pero hay un jaspe blanco. Y el jaspe blanco sí tiene algunas vetas, pero si ustedes se fijan, es que es blanco, blanco, blanco. Entonces tenemos a Juan, que Juan en la parte espiritual te está tratando de explicar a tu ser humano físico cuál es el resplandor que él está percibiendo. Y si vemos ahí es tan blanco que casi se confunde con el blanco del slide. Y la cornalina, que la tienen brillante. Tengo ahí una cornalina, muchas veces se hacen joyas y piedras. Yo conseguí también un retrato de una joya hecha con jaspe blanco, pero no la puse
porque decía que era una pulsera para tú poder tener poder. Y yo decía, no. Ay, Dios mío. Y te la vendían así, o sea, siempre busca para donde no debe. El No, happy y tenemos que tener cuidado con las piedritas que traemos a la casa. Sí, hay unas piedritas que se ven bien bonitas porque tienen que un puntito. Y esas piedritas son un ojo, que lo utilizan mucho, es típico de allá de Grecia, pero ya eso en el mundo occidental también lo tienen. Y entonces ahí tienen ese ojito, y tú tenés la pulsera con ese ojito, con esa piedra que tiene un puntito, y es blanca y tiene un puntito. Ustedes tienen que haberla visto. Pero entonces tú andas con eso por ahí. Es que uno no se debe de poner, de vestir ni de engancharse. Nada que tú no sepas la procedencia, porque imagínate, tú andando con un ojo, ¿el ojo de qué? Porque de Dios no es. Mm, O sea, de Dios no es. El Son jaspe como de verdad amuletos. Sí, Sí. exactamente. Esos son. Y te lo venden así, pero la cuestión es que se venden y la gente lo compra. Ja. La gente, que los cristianos la compran. Porque yo he visto cristianos, que esa pulserita que yo te menciono, que tiene el ojito ese, que el ojito ese de Grecia, tiene un nombre. Yo lo voy a buscar y les voy a decir. Lo comprarán Supuestamente, los entre cristianos, comillas. lo comprarán los cristianos light. Porque, vuelvo y Sí. te repito, hay mucha gente que dice que va a la iglesia y toda la cosa, pero no asume los compromisos y no hace los deberes como tiene que ser. Y después andan combinando el mundo con la Biblia y así sucesivamente. Muchas veces por ignorancia. Claro. Exactamente. Esa piedra se usa mucho en la joyería en Turquía. Sí. Y representa, ¿ustedes se acuerdan de las cuentitas de azabache antes? Que era una cuentita, el azabache, que La negra. negrita, bien Negro. brillosita, bien bonita. Como un puñito, ¿verdad? Que era como Un puñito de azabache. Y venía la cuentita, la cuenta en sí, que es como decir, el mismo jaspe, que estas son piedras semipreciosas. Y entonces, me acuerdo cuando yo era nena, y antes de nacer, o sea, eso representaba, era como dijo Benjamín, como un amuleto, como para que no te hagan mal de ojo, tú sabes. Sí, un resguardo. Exacto. Que el nene nació y hay que ponerle una para que no le hagan mal de ojo. Sí. Sí. Así Lo que representa la cuenta azabache es lo que representa el ojito ese, la cuenta con el ojito en Turquía. Es como un amuleto y si ustedes lo ven, muchas veces están en los cuartos de los niños recién nacidos. O sea, es básicamente la función de la cuentita de azabache. Ya la cuenta de azabache aquí, tú dices cuenta de azabache y te preguntan qué es eso, porque nadie sabe prácticamente qué es eso. Y lo que dice Jimmy, a lo mejor se trae aquí últimamente que está entrando mucha joyería de Turquía y vienen conformadas ya en los accesorios, en los collares y demás. Y las personas la ven como una cuentita más, o sea, quizás no es, a lo mejor la tienen puesta, pero no saben que eso significa, que es un amuleto allá. Mira, y a veces uno ve esas cosas y yo no sé, porque a veces también el Señor, el Espíritu Santo en uno como que le da una cosa como que, eso como que no me atrae, tú sabes, me tiene algo raro. Yo creo que el Señor también a veces nos ayuda en eso, a prevenirnos de tener esas cosas que no debemos. Claro. Que nosotros tenemos que estar con un ojo avisor, porque no todo lo que diga la gente que es bueno va a ser bueno. De hecho, yo creo que por eso el orden en que está escrito ese capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, previniéndote de esas iglesias, de lo que estaban cayendo, pues es lo que tú tienes que tener en mente. Tengo que prevenir, tengo que estar alerta para que si viene alguna piedra de tropiezo, como las características que nos nombraron en las iglesias, yo no vaya a caer, porque nadie quita que en la iglesia que yo esté haya alguno que para mí dice de la boca para afuera, no, yo soy cristiano, yo soy salvo. Mira, puede tener hasta la Biblia debajo del brazo. Ok, el jaspe es una de las muchas variedades del cuarzo con calidad de piedra preciosa
disponible en la actualidad es una variedad opaca e impura de dióxido de silicio, SiO2. El nombre jaspe deriva de la palabra griega para piedra manchada, haciendo referencia a su típica apariencia multicolor, rayada, salpicado, flameada. Fue utilizada en el pectoral del sumo sacerdote, como vemos en Éxodo 39, del 8 al 13. Y la palabra cornalina proviene del término latín, que en el castellano significa carne. Esto porque las primeras cornalinas que fueron descubiertas tenían la tonalidad de la carne o sangre. De la carne. Se asemeja al color. Ok, en el libro de Apocalipsis encontramos mención de 4 puertas abiertas. La primera es la puerta de la oportunidad. El Cristo resucitado dijo a la iglesia de Filadelfia: yo te presento una puerta que permanece abierta. Eso lo vemos en Apocalipsis 3:8, que dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esa es la puerta de la oportunidad por la que podía llevarse el mensaje del evangelio a las regiones que no lo habían recibido todavía. Luego viene la segunda puerta, que es la puerta del corazón humano. Dice Jesucristo resucitado: yo soy la puerta, llamando como en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea que si vamos a ver, hay 3 acciones diferentes ahí. ¿Cuáles son las 3 acciones diferentes que hay ahí? La puerta está ¿cómo? Cerrada. Cerrada. Ok. Por lo tanto, si después la próxima acción que me está diciendo, si yo Oí la voz. si yo oigo, Oigo. pero yo no me puedo quedar en que la oigo. ¿Qué tengo que hacer? Abrí la puerta. Abrirla. Exactamente. O sea, Dios no me va a obligar a mí a que lo acepte, ni me va a obligar a mí a que lo siga. Lo único que está de mi parte es si condeno o no mi alma. Si yo acepto y yo lo he escuchado, es como nosotros que hemos escuchado la palabra, hemos aceptado la palabra, pero hemos dado el paso hacia adelante, haciendo nuestra profesión de fe, sellándonos. Yo quería hacer un comentario respecto a eso, porque fíjate que con nosotros en algún momento en la iglesia de la niñez nos tocó hacer una cena, o sea, no una cena formal como tal, preparamos una mesa como si fuéramos a cenar y sentamos a todos los niños porque estábamos hablando acerca del hijo de Jonatán, el que se le había caído a la sirvienta y había quedado arrastrándose. No me acuerdo el nombre, cómo era que se llamaba ahorita. Bueno, la cosa es que la figura de sentarse a la mesa a comer, el momento de comer es extremadamente significativo en las culturas de esa época, pero ¿qué pasa cuando todos nos sentamos a la mesa? Porque sí hemos estado hablando desde hace mucho rato de que hay galardones para las personas que cumplen con esto y esto. Y hay muchos cristianos que viven pensando que aquí hay diferentes estatus en el cielo, diferentes estatus con respecto a otros cristianos, y hay que ir luchando por ser más cristianos que otros porque tú no quieres estar en los estratos más bajos, sino quieres estar en los estratos más altos, y hay cristianos que viven pensando en eso. Sin embargo, la figura de la cena nos enseña otra perspectiva, y es que cuando tú te sientas en la cena, tú ni siquiera en la cena te das cuenta si quién tiene calzado, quién no tiene calzado, quién es más alto, quién es más bajito. Tú no te das cuenta cuando la gente está sentada, ni siquiera ni la totalidad de lo que lleva puesto. Tú nada más ves un pedazo de la ropa, la parte de arriba y más nada. Y es una manera de enseñarnos que cuando estamos ante la presencia del Señor, realmente todos somos iguales. Y esa figura de la cena es la gente tiene que entenderlo desde esa perspectiva. Estamos todos sentados en la misma mesa
vamos a comer lo mismo, no es que va a haber comida para unos de una clase y para otros, no, que todos vamos a comer lo mismo y vamos a ser tratados iguales porque tenemos la misma invitación y aquí no hay diferencia ni se va a hacer distinción alguna. Yo creo que esa parte es importante porque hay muchos cristianos que piensan que esto va a ser como por casta. Unos van a estar por encima de otros. Mira, eso me recuerda a que hay algunas iglesias que nosotros sabemos aquí en Puerto Rico y en todo el mundo, pero aquí en Puerto Rico, que entonces hay unos cristianos que dicen, no, porque yo voy a dar tanto de ofrenda, porque como yo doy tanto de ofrenda, entonces ese pastor dice, ok, pues tú te mereces sentarte en los asientos de al frente. Tienes comprado el asiento de al frente en base a la ofrenda que estás dando a esa iglesia. Y esa iglesia se llama cristiana. O sea, que yo compré porque yo valgo más que aquel. Cuando nosotros vemos que en la Biblia Cristo nos habló de la parábola de la viuda y esa no es que dio más, es que se lo dio todo, que eran 2 centavitos. Para mí, Lo dio de corazón. sí, esa va a estar al frente, esa va a estar allí alabando al Señor. Pero hay cristianos que creen, sí, yo me merezco, yo voy a estar al frente, yo voy a estar en primero. Nosotros no sabemos a quién Cristo va a poner en la primera línea allí. Y yo me merezco estar allí porque como yo doy yo soy cristiano y yo estoy salvo y yo doy tanta cantidad de dinero y creen que lo tienen comprado y con dinero no se compra la salvación. Pero hay gente que lo cree. Y en base Pero es a que eso, en la India, yo creo que en la cultura de la India sí existe eso y es evidente que hay castas. Y entonces hay gente que está más por abajo y es porque hay una división social muy marcada. Entonces es esa división la que muchos cristianos, y te lo digo porque lo he escuchado, piensan que también estar en el cielo, porque como interpretan lo de los galardones como esto va a ser como las estatuillas de los Óscares, que sí, unos van a estar por delante porque estos son, yo me gané un Óscar y tú no, entonces tú vas a estar muy por debajo y tú eres más poquitita cosa que yo porque sí. yo tengo más que tú. O sea, eso no es una competencia así. Yo creo que más que nada esto es un asunto que te tiene que ver desde la perspectiva de la relación que tengo yo con Dios, punto pelota, hasta ahí. La relación que yo tengo con el Señor, punto. Y yo creo que eso es lo importante resaltar, porque al final y al cabo, el Señor va a hablar conmigo y va a ver mi corazón, no va a escanear el corazón grupalmente. No, es mi relación con Dios. Digo yo, no sé si está Sí. entendiéndolo mal. No, pues yo lo entiendo así también, porque todo depende de mi relación con Dios. Porque, por ejemplo, cuando van a ser salvos, no, yo quiero que mis hijos, mi nuera, mi esposo, todo, yo deseo que sean salvos, yo les he dado la palabra y ellos la comparten conmigo, pero yo me tengo que ocupar de mi salvación y ellos tienen que ocuparse de la de ellos, porque esto es muy Claro. individual. Es muy individual y el único que va a juzgar si lo hiciste bien o mal también es Dios. Y yo pienso, eso es como cuando uno se prepara para un examen. Tú vas a hacer todo lo mejor que tú puedas, porque como humano pues tú tienes un límite que Dios sabe cuál es. Pero triste es que llegue el examen y tú no te hayas ni preparado, porque al menos tú vas con cierta confianza. Porque el que va a decir la última palabra es el que te va a chequear el examen, a ver si está todo bien. Yo quería comentar algo del tema, porque vemos en la palabra que el Señor también nos habla de los galardones, ¿no? De las coronas. No sabemos en qué lugar estaremos, ¿no? No creo que Dios tenga diferencias que ofendan a sus hijos, ¿no? Por el amor que le tenemos y por valorar la salvación que Él nos ha dado, Él sí aprecia que nosotros podamos compartir su palabra aún cuando somos tan imperfectos, ¿no? Entonces yo creo que el Señor sí conoce nuestro corazón de repente de sacrificar un poco de nuestro tiempo de beneficio para nuestra comodidad, ¿no? Y querer servirlo, pero por amor, con ese amor que Él tiene, que es incondicional, ¿no?
O sea, aprender nosotros de un Dios fiel, que no esperamos mucho a cambio, ¿no? Sino solamente siempre su amor. Y donde estemos en el cielo, donde Él quiera ponernos, no sabemos cómo es, solo sabemos que es magnífico, lo más anhelado para nosotros como sus hijos. Creo que vamos a estar felices adorándolo. Y entonces, no comparto tampoco esa idea, ¿no? De querer estar adelante, o al medio, atrás. Sé que el lugar donde Él me ponga va a ser el correcto, como es su voluntad aquí en la tierra. En el cielo también va a ser una voluntad perfecta, ¿no? Solo el hecho de saber que hay una puerta, qué experiencia habrá tenido Juan al oír esa voz como de trompeta cuando dice, ¿no? O sea, solo imaginarme, y como Jimmy soñó, y fue tan emotivo oír su sueño, así nosotros tenemos que prepararnos para saber a qué lugar vamos a ir, ¿no? Amén. Con nuestro Dios. Es que todos tenemos que tener claro que somos hijos de un rey. Todos. Ujú. Todos somos hijos de un rey. Ya después lo que la gente se ponga a inventar es otra cosa, pero todos somos hijos de un rey. O sea, se me hace, no sé, no quiero que vayan a malinterpretar, ¿verdad? Pero yo creo que Dios reparte diferentes dones y reparte los dones de acuerdo a las destrezas y habilidades de las personas. Y según veo en la adoración del capítulo 4, que es la adoración celestial, hay diferentes, ¿verdad? O sea, yo creo que es un Dios de orden, y Dios, o sea, asignaba, ¿no? Las tribus y cada una, y esta tribu era la que podía hacer esto y esta, o sea, sí hay un orden detrás de Dios. O sea, yo no creo que todos estamos para estar sentados todos así alrededor. O sea, yo creo que cada cual va a tener una función dentro del cielo, ¿no? Y que si yo voy a trabajar en la tierra para ganarme algo mejor, eso sí está incorrecto, ¿verdad? Y un galardón basado en ese plan y eso que yo haya podido alcanzar basado en ese crecimiento espiritual. Eh, pero no sé, puede ser que yo me equivoque. No sé. Más Es tarde que quizás es la actitud, porque yo creo que la falta de humildad al enfocar el tema es lo que quizás choca un poco, ¿no? Porque tú puedes estar bien consciente de que el Señor te da un galardón y que tú estás trabajando y a lo mejor tú sabes que ya tú tienes un montón de galardones porque tú has hecho sin ninguna laraca, sin ninguna boya, un montón de cosas que agraden al Señor. A lo callado tú has trabajado y has hecho bien a un montón de gente y tú no le has hecho propaganda a eso, ¿ves? Y yo creo que la humildad es importante. El hecho de que esto es una cosa con Dios y punto. Es con en los Dios y con próximos, nadie. en los próximos versículos vamos a, y ya va a llegar a ese punto otra vez ya mismo. O sea, cuando habla de los 24 ancianos. Pero antes, Ileana, ya terminaste con el versículo 3, porque quería comentar algo, ¿verdad? Que en primer lugar, ¿verdad? Que cuando dice voz como de trompeta, lo que estamos diciendo es que es Jesús mismo el que habla con él y dice, ven acá, porque la trompeta Sí. siempre se relaciona con realeza, ¿verdad? Y el rey es Jesús, ¿verdad? Y lo otro es que cuando dice que había un trono y uno sentado, que empieza entonces a decir que es semejante a diferentes piedras preciosas. Lo importante aquí no son las piedras, sino lo que representan, ¿verdad? Representan la majestad de Dios y el resplandor, ¿verdad? De su realeza, ¿verdad? Y también cuando menciona el arco iris, pues también está aquí relacionándolo con la época, con la historia de Noé, ¿verdad? Que representa básicamente el amor y misericordia de Dios. O sea, porque Claro. realmente Juan no puede describir a Dios. Él está básicamente captando espiritualmente lo que es Dios, ¿verdad? Un Dios que es majestuoso, que resplandece y que es un Dios de amor y de misericordia. Ok, sí, más adelante vamos a poder percibir cuando ya él empieza a hablar desde el punto de vista cuando ha recibido ese llamado que escucha la voz de Dios, porque por eso cuando él dice que es como de trompeta, es como
Lo que pasa es que yo no digo que es una orden, no lo comparo con una orden, porque una orden, cuando un maestro, un general o algo te da una orden, bueno, pues lo tienes que hacer aunque no te guste, y vas con la cabeza así, cabizbajo a veces pensando, y no es una orden. Sin embargo, aunque no es una orden, la potestad con que habla, tú sientes el poderío de Dios por sobre todas las cosas. Y lo No tienes es que que te, hacer. exacto, no es que te esté humillando. Es que es muy diferente a cuando tú recibes un llamado de que tienes que hacer algo de Dios, porque cuando tú recibes un llamado y que Dios te dice que hagas algo, tú vas a sentir, como yo compartía los otros días con uno de mis hijos, mira, eso es como si tú tuvieras una mano inmensa dentro de ti que te va empujando hacia el frente y que lo tienes que hacer, pero que no te sientes mal, porque cuando algo proviene de Dios, no te vas a sentir mal. O sea, tenemos que tener, eso es una de las cosas que nos ayuda a discernir. Si no proviene paz, si no proviene bien, eso no proviene de Dios. Tiene que estar seguro de que esas van a ser, esas cosas positivas son señales de que sí provienen de Dios. En la puerta de cada corazón humano, cada uno puede escoger entre abrir su corazón a Jesucristo o rechazarle y no abrir la puerta a su llamado. Eso es lo que nos manda Cristo. Ok, vamos al próximo slide. La tercera puerta mencionada es la puerta de la salvación en el versículo 1. Vi, dice Juan, una puerta en el cielo que estaba abierta. Es la puerta que da acceso a Dios por medio de Jesucristo. Cuarta puerta, capítulo 19, el 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, que sabemos que es Cristo. Veremos una puerta abierta en el cielo, la cual atravesará Cristo para su regreso a la tierra, que será su segunda venida. Él vendrá al final de la gran tribulación para aplastar toda injusticia y rebelión contra Dios y establecer su reino. ¿Cuál fue la puerta abierta en el cielo que vio Juan? Es probable que la puerta vista por Juan fuera una puerta que estaba entre el cielo y la tierra, como en el slide anterior que yo le tenía, que lo que se visualizaba, porque eso es una pintura, no es una foto. Como a mí me encanta la apreciación del arte y de las pinturas, yo le enseño a mis estudiantes, cómo ante el relato bíblico el pintor interpretó cómo él visualizaba a Juan, y cuando él vio que se abrió una puerta y como él vio que se manifestaba esa luz brillante de Dios hacia él, y más el mensaje que le estaba dando. Entonces vamos a buscar Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, lo tenía Isa. Porque no, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y en el 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, porque vemos que como se ha mencionado en la historia, seremos arrebatados juntamente con Cristo. Ya hayamos muerto, ya estemos vivos. Lo importante es que cuando Él decida, ahí me voy yo. Ese viaje no me lo pierdo. Entonces, continúo con el próximo. El pensamiento, ahora que veo del pensamiento judío, cuando Benjamín estaba hablando que las personas no piensan que en la cena del Señor vamos a estar todos juntos y allí no va a haber pues un discrimen o racismo, como podamos decir acá humanamente. Fíjate, una costumbre judía es que los judíos no a todo el mundo le permitían entrar a la casa
y mucho menos cenar con ellos. Para tú poder entrar a la casa y cenar en un hogar judío, tú tenías que ser por lo regular parte de la familia o una amistad bien afín que compartiera la misma ideología, los mismos principios que esa familia, porque no cualquiera puede entrar. Fíjate que eso nos enseña, yo no puedo dejar mi puerta abierta para que entre cualquiera, ni para que cualquiera me hable, ni para que cualquiera opine dentro de mi casa. Y así mismo en mi alma, o sea, yo no puedo permitir que a mí, especialmente hoy en día, con todas las corrientes que hay, no puedo permitir de que entre todo, de escuchar todo. Hay veces que uno tiene, no, esto yo no lo voy a ver o esto yo no lo voy a permitir. Y en estos tiempos es más difícil todavía, pero tenemos que estar firmes y constantes, como dice en la Biblia. El pensamiento judío primitivo concebía los cielos como una bóveda inmensa, sólida. Y la idea aquí es que más allá de la bóveda de los cielos está el cielo. Y que aquí se abre una puerta en la bóveda para dar entrada al cielo y al propio apóstol Juan. La primera voz que oí como de trompeta dijo, sube acá. Muchos ven la subida de Juan al cielo como un símbolo del rapto de la iglesia. Juan es llamado al cielo por la voz que sonó como de trompeta, justamente como es descrito el rapto de la iglesia en Tesalonicenses que nos leyó Isa. O sea, lo que para mí yo pude percibir, o sea, no es el cielo como el que yo veo con mis ojos humanos aquí y que lo veo azul por la composición de los gases y por el reflejo del agua, que lo estoy viendo azul, porque no es azul. Lo estoy viendo azul con las nubecitas. No, no es a ese cielo que se refiere Juan. Es como si yo lo pudiera dividir para poderlo entender mejor en dimensiones. Y yo estoy en la dimensión del Espíritu Santo que va mucho más allá. Así que cuando me hablen del cielo, no es este cielo de que está nublado y va a llover o que viene polvo del Sahara. No, no es ese cielo. Es algo más allá que está y nuestros ojos espirituales son los que pueden alcanzarlo y nuestro espíritu también luego. Vamos a ver el próximo, el 13. Ok, si miramos hacia atrás al Antiguo Testamento, aunque también en el Nuevo Testamento podemos recordar que en más de una ocasión se abrieron los cielos. Y en el libro del profeta Ezequiel leemos, los cielos se abrieron y vi visiones. Ezequiel 1 del 26 al 28. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era de el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Debe de ser tremendo. Es bien Porque similar a la de Juan, ¿verdad? Casi idéntica. Sí, sí. Estamos hablando unos cuantos siglos antes. Pero vemos que Dios a sus escogidos se les revela, aludiendo, como dice aquí, aludiendo a que Dios envía a los que le buscan la visión de sí mismo y de su verdad. Su visión fue bien parecida a la de Juan e indica que su resplandor era como la de un arco iris. Porque si uno observa el arco iris, uno como que le da paz. Cada vez que uno ve el arco iris y uno le llama la atención, hay veces que yo hasta lo retrato. Digo, ay, mira qué lindo un arco iris. En esta, por ejemplo, nos ponen ahí en ese cuadro. Yo me imagino que estaremos así alrededor del Señor, alabando y glorificando, pero más que nada en una sublime paz, que es lo que yo me imagino siempre. Esa paz que tú vas a tener no va a tener comparación, una paz inigualable,
continuamos, porque yo tengo en Marcos 1, del 10 al 11. Dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Leemos que cuando Jesús fue bautizado por Juan, Jesús vio los cielos abiertos y al Espíritu descender sobre él. Esto nos da a entender que cuando la mente y el alma de un hombre o una mujer se abren a las cosas de arriba, el Espíritu de Dios desciende a su encuentro. Pues sabemos que Dios, Cristo nos enseñó bautizarnos, es sellar el pacto con Él. Es un pasito más que es necesario que demos y seguir fortaleciendo cada paso que demos después de eso. O sea, tampoco no es que ya me bauticé y como me bauticé ya estoy salvo y más nada. No, eso no es así, porque vamos a poner si es que la persona conoció al Señor y se bautizó y ya estaba en su lecho de muerte. Ya esos son otros 20 pesos. Pero si una persona, pues como la mayoría de nosotros, que desde jóvenes aceptamos al Señor y hicimos profesión de fe y nos bautizamos, luego hay que seguir continuando con ese crecimiento de espíritu porque no nos podemos estancar ahí. Ya aquí tengo en Apocalipsis 4:4 y ya estamos entrando ya de lleno en la visión. Ahí tengo Benjamín, tenía Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Aquí tenemos más o menos un dibujo que interpretó un pintor. ¿Qué me pueden decir? Vamos a apreciarlo un momentito. ¿Qué me pueden decir de lo que observan ahí? Exacto. Hay 24 tronos, pero hay muchos más. Ok. ¿Qué más? ¿Tienen coronas de oro en la cabeza? ¿De todo el mundo? No, los 24 nada más. Exacto, los 24 tienen las coronas. ¿Y los otros qué tienen? Los otros son como ángeles. Son ángeles. Sí, son ángeles. Porque los ángeles no tienen corona. Están calladitos los ángeles, se ven calladitos. Están cantando. Y las personas que están sentadas, los ancianos, son de diferentes aspectos, como si fueran de diferentes países. Exacto. ¿Y qué más? Hay algo más ahí. Barbas, ¿no? Vamos al centro. Todos son hombres. No hay mujeres. Al menos en los 24. Al menos en los 24. Porque en los ángeles tú no sabes. Lo que pasa es que no hay hombres ni mujeres. Ya vamos con acuérdate, todos tienen falda, no hay manera de descifrar quién es mujer y quién es hombre. Pero tienen barba, cabello fácil. Todos no tienen barba, no todos. No todos. Dentro de la tradición, pues el hombre representaba, era la figura que representaba, no la mujer. Es parte de acuérdate que es una visión de la época. En ese contexto histórico. Contexto de Juan. Claro. Mira, pero hay algo más ahí en el medio, no me han descrito algo en medio. Los 4 seres vivientes. Los 4 seres vivientes. El león, El trono. El hombre, el león, el toro y el águila. Y el águila. El becerro y el águila. Los Sí, porque hay unas candelabros. versiones que mencionan bestias, pero no son bestias. Son seres vivientes, que es muy diferente decir una bestia que tal vez no puede ni conducirse o que no tiene fortaleza. No son bestias, son seres vivientes y en el centro tenemos Y están las lámparas de fuego, las lámparas. Las 7 lámparas que están ahí, a los pies del trono. Y arriba el resplandor, ¿verdad? Del trono. Del trono de nuestro Señor. Y salen rayos. Sí, relámpagos y de todo. Sí. Como Pero cuando fíjate, Moisés- salen relámpagos y todo, pero no están asustados. Todo el mundo está ahí, tranquilo, en paz.